Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Me gozo nuevamente estar con ustedes a través de este medio para compartir con ustedes una palabra que el Señor ha dado a mi corazón, el cual pues quiero hacer la parte de ustedes también. Gracias por su amor, gracias por sus oraciones, gracias por siempre estar ahí. Saben que les amo de parte mía y de mi hermano Félix y de los hermanos de la iglesia. Un abrazo fraternal en el amor del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón viendo la vida, cómo es fructífera y cómo se cumple esta palabra que el Señor dice en Juan 15:5. En Juan 15:5 la palabra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta vida que vamos a estar compartiendo en breves momentos es un ejemplo bíblico que permaneció en el Señor, fue fructífero, como dice la palabra ahí, y que separado de Él, de nuestro Señor, nada Él podía hacer. Se cumple esta palabra que dice: el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Eso es un llamado que el Señor hace a nuestras vidas de permanecer en él. Pero bíblicamente tenemos muchos ejemplos de vidas que han permanecido en el Señor, por lo cual han sido fructíferas como tal. Dice la palabra que separados del Señor nada podéis hacer. Eso es bien importante, porque muchas veces pensamos que hemos logrado un sinnúmero de cosas, pero si no lo hemos hecho en el Señor, si no habitamos en el Señor, a los ojos espirituales de nuestro Señor es heno, hojarasca, es nada, ¿verdad? Porque la palabra es clara. Él dice: permanecer en Él. Aleluya. Ese permanecer significa un quedarse, significa un resistir. Importante, resistir. Permanecer es resistir. Es una comunión ininterrumpida. En otras palabras, esa comunión no se puede interrumpir por nada. Es un sobrevivir. Eso significa permanecer. En Él somos personas con fruto, porque Él es el fruto. Es decir, que en Él somos personas fructíferas. Y quiero compartir con ustedes este ejemplo de esta vida que permaneció en el Señor, aleluya, en su llamado, y fue pasado por un sinnúmero de circunstancias, y sin embargo al final se logró el propósito, y sobre todas las cosas esta vida se mantuvo, permaneció en el Señor, y el fruto del Señor se vio. Estamos hablando de nuestro querido y amado José. Aleluya. Esta es una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, y en el capítulo 37 nos habla en el versículo 1 que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, pero específicamente vamos a hablar de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí es donde vamos ahora. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Hacemos una parada en la lectura para dar un breve resumen de lo que hemos leído hasta ahora. José era un joven de 17 años apenas, donde su padre pues le amaba y le había hecho ese regalo de esa túnica de diversos colores. Esa porción de palabra la pudiéramos utilizar para otro mensaje, pero en estos momentos la parte que me responde compartir con ustedes es la parte en la cual él tuvo el sueño. Ahí describe el sueño o los dos sueños que José tuvo. Eso me lleva a pensar que ese sueño básicamente es el llamado que Jesús o que Dios, ¿verdad? Porque en este momento todavía no se había manifestado la dispensación de la gracia, pero sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba teniendo un llamado. Dios lo estaba escogiendo a través de sueños para ese propósito. Había nacido con un propósito y que más adelante vamos a ver cuál es ese propósito. Cuando él cuenta el sueño a sus hermanos, pues sus hermanos ya le aborrecían y le tenían envidia, y esto hace que la rabia y la molestia hacia él aumente. Viéndolo aplicativo a nosotros, cuando el Señor nos hace un llamado y de alguna manera u otra se levanta el enemigo para hacernos la vida imposible en ese propósito o ese llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Pero es importante que en este proceso veamos la palabra fundamento, que es el permanecer en el Señor, y que separados del Señor nada podéis hacer. Así que esa es la idea que vamos a ver en esta palabra. Luego de que ya hemos dado ese resumen de la palabra, entonces viene viendo el primer punto, el llamado del Señor en la vida de José a través de unos sueños. Una vez que es llamado, empieza el segundo punto, que es el que vamos a estar viendo, que es el trato del Señor para con esta vida, para que se cumpla ese llamado. Punto número 1, el llamado de José. Explicamos ya que en Génesis 37, 6 al 7, el verso 9, sus hermanos le aborrecían porque su papá le mostraba más amor, porque le había regalado una túnica de colores, por los sueños que él tenía, y viendo ese sueño o esos dos sueños como el llamado del Señor para cumplir el propósito del Señor en su vida. Ahora bien, una vez que Dios le da estos sueños a José por causa del mismo aborrecimiento que le tenían sus hermanos, empieza ahí el trato del Señor para con la vida de José. Ya el padre los envió con una intención a sus hermanos. Sin embargo, mira lo que sucede en el versículo 17, Génesis 37, 18. Dice que cuando ellos lo vieron de lejos, ellos son los hermanos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Es importante que nosotros entendamos que muchas veces cuando usted tiene un llamado, el enemigo se va a levantar y va a querer matarle. ¿Qué enemigo? Bueno, aquí utilizamos
utilizó sus propios familiares. El enemigo utiliza lo que sea para tratar de que ese llamado del Señor a su vida se detenga o que nunca se dé. Ahora bien, en el versículo 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Ve? Se burlaban de ese llamado, pues era un soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. ¿Ve? Ahí ya vemos el primer trato. Se está planificando matarlo, echarlo en una cisterna y mentir de que lo hubiese matado cualquier animal. Cuando Rubén oyó esto, que es uno de sus hermanos, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Vemos entonces ahí cómo se manifiesta el odio, la maldad, la envidia, para tratar de eliminar o, en otras palabras, matar el sueño que José había tenido, matar el llamado de la vida de José como tal. Ahora bien, dice entonces en el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Es decir, que cambió entonces ahora el plan, que no lo iban a matar, que era mejor venderlo. Así que esa es la patraña o el plan que tienen pues para eliminar a José. Ahora bien, el verso 28 cuando dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ya ahí comenzó el trato de la vida de José, donde el Señor nuestro Dios está permitiendo que todos estos acontecimientos que parecen negativos y malos hacia la vida de José están en el plan y en el propósito del Señor. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos por qué se levantan tantas cosas alrededor nuestra, pero muchas veces no nos damos cuenta que el Dios Todopoderoso permite que sucedan unas cosas a su alrededor para que se cumpla el propósito de que Dios tiene para con tu vida y para con mi vida. Ahora bien, dice ahí que lo vendieron. Imagínese usted cómo se siente José, vendido por sus hermanos. Hermanos, hay dolor, tiene que haber dolor. Y ser ya ahora un esclavo, de que te van a privar de tu libertad. Ahora bien, vamos al 29. Después dice, después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Ahora bien, vamos al versículo 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Eso es ahí cuando le dan la noticia, la mentira que le están diciendo a su padre de lo que había sucedido cuando ellos eran los que habían conspirado para hacerle daño a José. Sin embargo, no perdamos de vista que todo esto está aconteciendo y Dios, como Dios omnipresente, Dios omnisciente y Dios omnipotente, sabe lo que está aconteciendo. Ahora bien, mira lo que dice el versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Paz, segundo trato.
Primero el aborrecimiento de los hermanos, lo venden y ahora lo vuelven a vender por segunda vez. Hermano, póngase usted en el lugar de humano, usted como persona, que sus propios familiares lo estén vendiendo. Pero llévelo a sus propias situaciones o sus propias circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que usted está viviendo, en la cual está padeciendo, verdad? Y pueda entender que si permanece en el Señor va a ser fructífero y que si tienes un sueño, un llamado que el Señor te dio, muchas cosas van a acontecer, pero que de todas el Señor nos ha de librar. Ahora bien, mira lo que dice entonces, dice ahí que lo vendieron, ¿verdad? Ahí como tal. Ese es el segundo punto. Vendido por segunda vez, lo vimos en el verso 36. Ahora, si usted me acompaña a Génesis 39, empieza o continúa el trato de José. Tenemos del 1 al 4. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mira qué importante el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vemos ahí cómo Dios establece la palabra, estaba con él. Aleluya. Si tú tienes un llamado y se han levantado diferentes circunstancias alrededor tuyo y el Señor te ha dado un sueño, recuerda que de la misma manera que Jehová estuvo con José, está con usted. Aleluya. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo prosperaba y hacía yo José que gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, mira lo que hizo Jehová. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Jehová estaba demostrando que estaba junto a José, bendiciendo todo lo que él hacía. Las manos, donde ponía su mano había bendición. No olvide que estaba siendo tratado por parte del Señor. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 6. Y dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En medio de toda la circunstancia que había estado pasado, que había sido vendido, aborrecido por sus hermanos, el dolor, la presencia del Señor era hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Podemos decir que eso lo que significa es que permanecía en el Señor, la presencia del Señor estaba en él y él en el versículo que vimos, que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que había una unión entre José y el Señor, la bella presencia. Eso nosotros también lo vimos en el caso de Moisés, cuando su rostro resplandecía. También lo pudimos ver cuando estaba Daniel en el foso de los leones y estaba en el horno de fuego. También lo podemos ver en Esteban cuando fue apedreado, le tiraron piedras, fue apedreado, y tenía hermoso semblante delante del Señor. Ahí los cielos se abrieron y Esteban, aunque falleció físicamente, vio la presencia y la manifestación del Señor. Así que, hermano, cosas te pueden acontecer a ti, pero no necesariamente significa que la presencia del Señor sea apartado, porque Jesucristo nos enseñó que en el mundo usted tendrías aflicción, pero confiad que él había vencido el mundo. Vemos bíblicamente ejemplos de vidas penetradas, unidas, permaneciendo en el Señor, y cómo la presencia del Señor y cómo el Señor les utilizaba. Aleluya. Ahí vemos entonces que se levanta otra parte, otra prueba para nuestro querido y amado José en aflicción, y es cuando
es tentado y acosado sexualmente por medio de la esposa de Potifar. Otra tentación muy grande, aleluya, muy grande. Y este joven declinó, no fue una, sino que fueron varias veces y fue fiel al Señor. Tanto es así que dice la palabra, que lo voy a leer en el verso 10, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vemos ahí como ella lo socavaba, lo tentaba. Dice entonces en el verso 11 que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Ya era una fuerza mayor, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermanos, él escapó prácticamente de esta tentación siendo una persona joven que pudo caer en la tentación, pero él le fue fiel a su amo y le fue fiel al Señor. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Vuelve a levantarse la mentira y la persecución contra José. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. La mentira, el engaño. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó y fuera. Aleluya, mira lo que pasó en el versículo 20, estamos en el 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hermano, y ese punto a mí me llama mucho la atención porque José le había sido fiel al Señor. Muchas veces usted dice, ¿por qué me suceden estas cosas a mí si yo le he sido fiel al Señor? Josué fue fiel al Señor, le fue leal y no pecó. Y sin embargo, terminó en la cárcel, siendo inocente. Aleluya. Pero mira lo que dice el 21. Usted puede percibir, recibir la unión que tenía José junto a su Dios y Dios junto a José. Mira lo que dice el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siendo inocente no lo sacó de la cárcel, sino que lo puso en gracia. Así que la vida era un poco más pasajera, podía ser un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios se había extendido, pero no lo libró de la cárcel. ¿Por qué? Porque había propósito y plan, había un propósito, que es lo que a veces sucede en nuestras vidas. Nosotros no podemos ver más allá del horizonte, vemos dónde termina, pero Dios, que es un Dios sabio, que tiene un propósito para con tu vida y con la mía, Él ve el abanico completo, Él tiene el mapa completo y va llevando a sus siervos. Por eso es importante que Él nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sustento con la diestra de mi justicia. No temas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no importa lo que le acontezca a usted pasando. Recuerde que usted es un hijo de Dios y que Dios tiene un plan y propósito para con su vida. Y el Señor está en usted y usted en el Señor, en nosotros por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermoso el Señor. Entonces dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José. Mira si había gracia. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Quién lo hacía? José. Dios le estaba permitiendo desarrollar las destrezas de ser líder, primeramente en la casa de Potifar, porque ahí desarrolló destrezas, y ahora en la cárcel donde todos están presos, también Dios lo había puesto para desarrollar un sinnúmero de destrezas, el carácter de ese individuo, porque tenía un llamado que al final tenía que cumplir. Aleluya. La preparación, el trato del Señor para luego liderar.
aquí él estaba en circunstancias difíciles y estaba liderando. Aleluya, aleluya. Y dice aquí en el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, hermano, Jehová prospera, no importa la circunstancia donde usted se encuentre. Aleluya. Luego de eso, en el capítulo 40, habla de que interpreta unos sueños a unas personas que estaban en la cárcel. Los sueños, ellos eran del faraón, y ya en este momento, cuando él hace la interpretación de los sueños, él le pide a uno de esos siervos que se recuerde de él. Y me lleva a pensar que a veces nosotros queremos acelerar el tiempo y pedimos a otras personas, mira a ver si se abre la puerta, pero no se abrió la puerta porque era en el tiempo del Señor. Eso lo vamos a ver en el 40, verso 14, cuando dice, él interpretó los sueños y le dice, José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. Fíjate que fue donde quien, sobre ese hombre, mira que dice, que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Ven? O sea que en ese momento, pues el anhelo del corazón, a cuántos de nosotros no nos gusta salir ya de tantas pruebas que podemos tener, ¿verdad? Y tocamos base, pero el Señor en su misericordia todavía no era el tiempo y permaneció, y en la vida que salió de la cárcel, de ese lugar, de la casa, se fue con donde el faraón y se olvidó de José, hasta que Faraón tuvo un sueño, que entonces ya ahí era el tiempo del Señor. Pero antes de ir ahí, vamos a verlo en el verso 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Ven? No se acordó. ¿Pero por qué no se acordó? Bueno, porque estaba en el propósito del Señor, todavía no era el tiempo. A veces nosotros tocamos puertas, tocamos base y no sucede nada, y cuando no sucede nada, pues ¿qué tú puedes hacer? Esperar en el Señor, confiar, y en su tiempo se hará. Dios hará lo que tiene planificado. Es cuestión de que nosotros esperemos. Y no es fácil, pero vemos aquí, yo no veo un José murmurador, quejoso. Veo un José donde dice que Dios siempre estaba con él y que lo prosperaba, que sí en ese momento tocó base humanamente. Cuánto tiempo ya llevaba bajo el trato del Señor. Tenemos nuestras debilidades, pero sabemos que confiamos en lo que el Señor va a hacer. Ahora bien, en el 41, mira lo que dice, capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, hermano, después que él tocó base a ver si se abría la puerta, pasaron 2 largos años. Y ahí fue que Faraón tuvo el sueño. Y ahí fue que se recordaron del pobre José, pobre porque estaba en ese lugar, ¿verdad? Pero bendecido porque estaba en la presencia del Señor. Y se recordaron de que él había interpretado unos sueños, y eso fue que abrió la puerta para que José pudiera salir e interpretar el sueño del Faraón. ¿Cuántos años pasaron después que él interpretó los sueños de los coperos? Pasaron 2 años. El jefe de los coperos no se acordó de José. Entonces después dice en el 41, Génesis 41, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces, ¿se acuerdan de José? Para resumir, porque es bien largo toda esta información, relatos bíblicos, versos bíblicos. En el versículo 16 dice, respondió José a Faraón. Bueno, ya lo presentaron, lo llevaron al Faraón. Es más, voy a leerlo en el 15 para coger el contexto. Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Se da cuenta, hermano, que esos 2 años no fueron años de tristeza ni de agonía de José delante del Señor, porque si hubiera sido tristeza, agonía y falta de fe, falta de esperanza, falta de confianza, José no hubiese dicho esto que acaba de decir en el versículo 16. Dice, no está en mí,
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios será el que dé respuesta. Ahí vemos la permanencia, vemos la fidelidad, vemos la autoridad, vemos ese llamado de cumplir ese sueño que todavía en la mente de José ni por ahí está. Pero va pasando el tiempo y el Señor todo lo va poniendo en orden hasta que se cumple el propósito de nuestro Señor. Aleluya. Luego usted lea todos esos versículos ahí. Él interpreta los sueños, ¿verdad? Y en esa interpretación, en el capítulo 41, versículo 33, dice: por tanto, provéase, le está diciendo José a Faraón, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él está dando las instrucciones a Faraón. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Guárdelo, porque el sueño de Faraón era el sueño de que iba a haber una temporada de las 7 vacas gordas versus las 7 vacas flacas, en el cual se interpretaba que iba a haber abundancia un tiempo y luego no iba a haber escasez, y por lo tanto había que acumular alimento para la nación como tal. En el verso 36 dice: y de aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahí está la interpretación del sueño, de que guarden alimentos para cuando venga el tiempo de hambre. Y el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón pudo reconocer la presencia de Dios en el varón, y qué mejor que él, que había hecho la interpretación, para que se encargara de organizarlo todo. ¿Recuerda cuando te dije que al principio Dios estaba preparando un líder? Ya él tenía las habilidades dadas por Dios para que pudiese ahora llevar a cabo este cumplimiento de esto que lo iba a poner el faraón, y esto iba a dar pie a que el sueño de guardar el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo de José, aleluya, se cumpliera. Llamados a cumplir el propósito del Señor por medio del trato del Señor, por medio de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero el Dios de gracia lo que cumple, lo que dice lo cumple, lo que promete lo cumple. Dice aquí, vuelvo a leer porque esa parte me encanta, dice el verso 38: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Usted ve toda la responsabilidad que Dios le dio a José, que ese faraón le estableció a José. Tenía las puertas abiertas. Importante, y hago un paréntesis, eso lo vamos a ver en un video más adelante, el próximo video. José es tipo de Jesucristo. Va a ser cortito, pero vamos a ver que cuando habla aquí en términos espirituales, José tipifica a Jesucristo. Por eso le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Pues el Padre es mayor que el Hijo, ¿verdad? Y sabemos que el Hijo y el Padre son unos, aleluya. Pero eso tipifica a José. Pero viendo a José en lo humano, en el José del sueño, ¿verdad? Vemos cómo Faraón le dio ese poder. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Dónde lo puso? Sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Aleluya, hermanos, qué hermoso. Ese es el primer ministro de toda la tierra de Egipto. Aleluya. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él:
doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Volviendo a José, todo ese trato, todo ese sufrimiento, toda esa agonía que vivió, que no fue agonía porque él permaneció fiel, fue fructífero. El que permanece en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Él estuvo unido en el Señor. En estos momentos estamos viendo cómo José ha sido exaltado, cómo José va en cumplimiento del propósito del Señor. También no dejando de establecer que este versículo se refiere también a nuestro Señor Jesucristo, principalmente cuando dice doblad las rodillas, aleluya, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, sobre el mundo entero. Jesucristo está puesto, aleluya, como poderoso gigante sobre el planeta Tierra. El poderío y la autoridad le pertenecen a él, el dominio y poder es de él, de nuestro Señor Jesucristo, y ante él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, que no hay otro, que Jesucristo es el que tiene el poderío de todo lo que acontece en el planeta Tierra. Nada coge desprevenido al Señor, porque en todo hay propósito, en el plan y propósito de nuestro Dios todopoderoso, aleluya. Pero volviendo a José en el 44, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Y usted sabe lo que significa Zaphnath Panea: preservador del mundo, mantenedor de la vida, porque José, con el plan que estableció para la hambruna, las vidas se salvaron, se mantuvo la vida, pero Cristo, el Rey de Reyes, dio la vida para mantener nuestra vida en comunión con ellos, para ser arrebatados y habitar juntamente con el Señor, porque el amor del Padre fue derramado a través del Hijo, para que nosotros, su pueblo, tengamos salvación y podamos estar delante de él adorándole y alabándole, aleluya. Hermanos, mire qué importante esta palabra. Y dice: y era de José de edad de 30 años. Hermano, pasaron 13 años. Cuando tenía esos sueños tenía 17 años. Pasaron 13 años para que se cumpliera el propósito, el llamado del Señor a través del sueño de José. Y tú, mi hermano, a veces te preguntas cuándo se ha de cumplir el llamado. Sobre todo hay que ser obediente, sobre todo hay que permanecer, sobre todo Dios está guiando tu vida por de medio de las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros, para que ese propósito se cumpla, siempre agarrados del Señor y nunca soltándolo, porque José es ejemplo vivo de que permaneció en el Señor. Y te definí la palabra permanecer como un quedarse, te definí la palabra permanecer como un resistir. Dígame usted si José no resistió las pruebas en su vida. Una comunión ininterrumpida. No había obstáculo que interrumpiera la comunión que José tenía con su Señor. Por eso es que la palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Él logró cumplir el cometido, su sueño, porque no se separó de su Dios, que es el llamado que usted y yo tenemos de no separarnos de nuestro Señor. Vuelvo y leo. En el verso 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años la abundancia de la tierra produjo montones, y él reunió todo el alimento. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, guardó a los alimentos, poniendo en cada ciudad el alimento del campo. Recogió José trigo como arena de mar. Ahí me va mostrando y me va hablando de cómo fue José haciendo todo, colocándolo en su punto para poder dar alimento al pueblo en el tiempo de la hambruna. Mira lo que dice entonces el verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: estos son de los hijos que José tuvo. Léalo usted con calmita, pero quiero que usted lea este punto. En el 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo vuelvo y lo leo. Dios me hizo fructificar
en la tierra de mi aflicción. Hermano, eso es grande. En la aflicción Dios te hace fructífero, porque dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si tú quieres hacer una vida fructífera, tienes que entender que ese Efraín llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En tu aflicción, el fruto en nuestros momentos en la dispensación de la gracia, dice que el fruto del Espíritu, eres fructífero porque el fruto del Espíritu Santo está en tu corazón, y Él es amor, Él es la paz, es el gozo, Él es la paciencia, la mansedumbre, la bondad, Él en ti. Entonces tú eres fructífero. Aleluya. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y llegaron los 7 años de hambre. Para ir rapidito, pues obvio, el hambre llegó a donde quiera. Así que al pueblo donde José vivía llegó el hambre. Así que en el 42 te habla, Génesis 42 habla sobre eso. Y quiero que veamos, porque a esto que voy, porque ya tengo que terminar, usted siga escudriñando la palabra. ¿Cómo? Recuerda que el sueño de José era que veía que la familia se inclinaba hacia él. Eso se cumplió, hermano. ¿Dónde usted lo va a ver? En Génesis 42, míralo en el versículo 6, dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, aleluya, y se inclinaron a él rostro a tierra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. No importa si se tarda mucho tiempo, porque usted piensa que se tarda mucho tiempo, pero ese tiempo está en el propósito del Señor, en el tiempo del Señor. El sueño de José se cumplió. El sueño donde él veía, aleluya, ¿fue tratado? Claro que sí. ¿Sufrió aflicción? Lo dice ahí, lo acabamos de leer. Decía que fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. En el 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. O sea que cuando lo vendieron la primera vez, lo metieron en la cisterna, lo vendieron la segunda vez, toda esa aflicción era con propósito. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Por dónde estás pasando? Pregunta y entiende que todo tiene un propósito en el Señor. Aleluya. Formar tu carácter y cumplir el propósito que Dios tiene para con tu vida. Entonces dice ahí: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Aleluya. En el 19 le dice: y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. En el 21 decía: hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea que podemos, ahí nos tira un detalle de cuando a José ellos lo metieron en la cisterna y se levantaron contra José. José gritaba y le decía que les rogaba que no lo hicieran, pero ellos no le hicieron caso. ¿Y por qué no le hicieron caso? Porque aunque era fuerte la escena, había que cumplir el propósito. Lo voy a leer, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, mis queridos hermanos, podemos ver en el 45, aleluya, donde José se da a conocer a sus hermanos. Y dijo José, en el verso 3, le dijo José a su hermano: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Le preguntó. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. En el 4 dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El 5 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá,
Porque ahí está el propósito, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, tipo de Cristo. Aleluya, vino aquí a preservar tu vida, a salvarte, a librarte, a limpiarte, para que estemos con Él, porque Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, mis queridos hermanos. Aleluya. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Dice entonces en el 8: así pues no me enviaste acá vosotros. Mira lo que dice José, lo vuelvo y lo leo en el 8. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así ha dicho tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Aleluya. Asimismo, nuestro Jesucristo ha sido puesto por el Padre, aleluya, para estar sobre Egipto, aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. El verso 13 dice: haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi Padre acá. Aleluya, aleluya. Y en el 46 salió Israel con toda la familia, pero en el verso 2 dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños, a sus mujeres, a los carros en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Amado hermano, y lo dejo ahí. ¿Se cumplió el sueño de José? Se cumplió. ¿Se cumplió el propósito del Señor? Se cumplió. En medio de la aflicción, en medio de la situación, José permaneció junto con nuestro Señor. Para nosotros, porque ese es el ejemplo que te quise compartir en el cumplimiento de que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. No importa las situaciones por las cuales tú estés pasando. No importa las situaciones como hijos que tengamos que atravesar. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, aleluya, seremos fructíferos y se cumplirá el propósito y el llamado que Dios tiene para con tu vida. Porque en ese trato del Señor, recuerda que el Señor te está preparando, te está liderando, te está dando destrezas para desarrollar. Ese llamado es postrarnos ante Él, aleluya. Ese llamado es permanecer en Él. Ese llamado es saber que Él nos protege, que nos cuida y que nos guarda en medio de la aflicción. Porque el mismo Jesucristo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. Y así lo hizo en José, cumpliendo el sueño después de 13 años. Aleluya. Sabiendo, querido hermano, que Dios cumple lo que promete. El pacto que Él hizo contigo se ha de cumplir. Aleluya. No te entristezca. Agárrate del Señor y vas a ser fructífero. Vas a ser una vida fructífera en el Señor. Aleluya. Reconociendo que José tipifica a nuestro amado Jesucristo y que Jesucristo es el todo de nuestras vidas. Que nos postremos delante de Él y confiemos que el Señor hará, y que el llamado, el sueño que el Señor ha dado a tu vida se ha de cumplir en el tiempo del Señor. A veces pensamos que se nos pasó el tiempo, pero mira la vida de José, qué mejor ejemplo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amados, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Gócese en la palabra del Señor. Siga hacia adelante en Él y para Él. Les amo mucho y que la gracia del Señor esté sobre su vida, sobre mi vida. La paz del Señor, aleluya. Y no te olvides, Dios no te ha abandonado, nunca te abandona, y el propósito, el cumplimiento de su palabra en tu vida ha de realizarse.
porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios es verdadero. Y a través de este ejemplo que te he compartido, has visto la mano del Señor y has visto cómo José permaneció en el Señor. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.